el tema jubilaciones, el tema de la situación que están viviendo los jubilados en este momento es una de las razones por las cuales te hemos convocado. Ayer las imágenes que veíamos frente al Congreso, frente al ¿verdad? Congreso. De jubilados manifestando contra el veto, se sumaron algunas organizaciones de izquierda. Esto no es una especie de bajarle la espuma a lo que se vio realmente, que fue una situación desagradable, violenta, pero yendo a los hechos concretos, hay una suerte de discusión sobre cuánto impacta en el presupuesto nacional esta ley sancionada, cuánto se va a ahorrar el país si se produce finalmente el veto presidencial, porque según el gobierno nacional son cifras astronómicas y desde muchos sectores se las han refutado, sí. Exactamente. ¿Cómo es la cosa, Giordano? Primero, aclarar, ¿no? Toda esta pasión, todos estos disturbios es por una causa menor, que es la movilidad, cuando en realidad deberíamos estar hablando de una cuestión más general. El sistema está quebrado, tiene un montón de injusticias y eso no se resuelve ni con veto ni sin veto, se resuelve con una reforma más a fondo, que está prevista en la Agenda de Mayo, el punto 9 de la Agenda de Mayo, y sigue pendiente en la Argentina. Nuevamente estamos en el margen, digamos, y no en lo sustancial. Perdón, hago un simple paréntesis. Entiendo perfectamente el argumento. Pasa que estamos hablando de un sector con necesidades diarias. No, lo que te quiero decir es que no... que ha sido siempre, y esto no es cuestión de Milei o no Milei, ha sido siempre el sector que ha sufrido las consecuencias de todo tipo de ajustes, le han echado mano a su caja, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente por eso, digo, con veto, sin veto, no vamos a resolver el problema. Es decir, esto es un tema importante, pero no sustancial. De manera que seguimos posponiendo la resolución de este problema tan grave y de tanto tiempo. En relación específicamente a la movilidad, no hay, digamos, en riesgo el país ni el equilibrio fiscal. Lo que se está hablando es un 7,2% de aumento, que es la manera incorrecta en que empalmó el gobierno la vieja ley con la nueva ley que estableció, el DNU, que estableció una nueva regla. Hasta diciembre del año pasado se actualizaba de una manera las jubilaciones, a partir de este año se actualizan en base a precios al consumidor. El tema es que enero no se cargó todo el precio, sino una parte, arbitrariamente el 12%, y quedó pendiente un aumento. Ese aumento es del 7,2% y eso es lo que la ley prevé con buen tino, porque bueno, corrige una debilidad, además de que es una ley, no un DNU, que son debilidades que después se pagan. Es decir, esto en el sistema previsional ya lo conocemos, ¿no? Cuando vos haces algo jurídicamente débil, después te llenas de juicios, con lo cual en ese sentido era positivo. Y a la pregunta de si ese 7,2 se puede o no pagar, la respuesta es, hay posibilidad de pagarlo. Una que nosotros proponemos en un estudio que hicimos en el liderazgo de la Fundación Mediterránea es usar lo que hoy se está usando para el bono de 70.000 pesos, que hoy se paga de manera bastante indiscriminada a todos los que cobran haberes más bajo, en donde hay gente que sí, que es vulnerable porque es su único ingreso, pero hay gente que tiene un haber mínimo, pero trabaja o tiene rentas o tiene otra jubilación. Se podría, digamos, limitar los 70.000 pesos a la gente en mayor vulnerabilidad y con eso compensar el aumento que significa el 7,2 y entraríamos en un escenario de mucha más seguridad jurídica. Una ley, buena empalme, es decir, dejarlo más cómodo ANSES que lo que está hoy. ¿Por qué será que el gobierno, muchos hablan de que en realidad los problemas que tiene Milei más allá de lo económico son políticos, ¿no? De las dificultades que tiene, no solo para tejer alianzas en el Congreso porque no le dan los números, sino las dificultades políticas para negociar, ceder y conceder algunos puntos. En este caso está la posibilidad de un veto, algunos decían, un veto parcial. ¿Crees que puede hacer esa también la salida? Porque además la ley, recordemos, también contempla el tema del pago a las cajas no transferidas, entre ellas la nuestra, la de Córdoba, y el tema de los juicios con sentencia firme, que son un montón también en el país. Sí, yo coincido con vos que hay una debilidad técnica política, porque vos para negociar en el Congreso tenés que llevar ideas y contejarlas con las del Congreso y tratar de encontrarle la vuelta. Yo creo que acá había una posibilidad, como le expliqué recién, sí. Había una manera de dejar contentos todos, digamos, y con una ganancia enorme porque lo dejaba
al ANSES mejor posicionado de lo que está hoy, porque hoy si veta se queda con un DNU, se queda con una precariedad enorme. Yo coincido que ahí hay, me parece, una debilidad, no sé por qué, pero lo cierto es que fracasó, es decir, se sacó la ley sin el acuerdo, y ahora existe sí la alternativa del veto parcial, tal vez sea buena, porque hay cosas que en realidad la ley... ¿Se podrían suprimir? Por ejemplo, lo que vos señalas, lo de las cajas Sí. es irrelevante, porque lo que dice la ley es hay que pagarle a las cajas y los juicios, pero no dice con qué. ¿Qué establece el plazo? ¿El tiempo en el No que agrega gobierna? nada, porque ANSES está obligado a pagar los juicios. Es decir, no hace falta que una ley le diga cumpla con lo que el juez le ha establecido. De hecho, hay leyes que fijan plazo. Si no agrega absolutamente nada, está mal, digamos, la ley que sancionó el Congreso. Había proyectos originalmente que preveían un financiamiento, ahí sí tenía un sentido ese artículo. Hoy por hoy la verdad que no lo tiene. Hay otras donde la redacción no es buena, puede dar a confusión, tal vez sí, pero creo que más bien es lo que vos señalás, ¿no? Hay como una cuestión política, es decir, no me voy a dejar torcer el brazo Claro. por el Congreso. Entonces, ante eso, Medio difícil la cosa. Lo cierto es que si veta, nos quedamos con el DNU. Es decir, no es que tenemos una solución, seguimos con este tema pendiente y volviendo al principio, tenemos que hacer una reforma de fondo muy compleja, difícil, como lo demuestra el mundo, y no somos capaces ni siquiera de resolver este tema que si quiere es menor respecto a los temas que verdaderamente habría que estar discutiendo. Y si el veto se produjera y se lograra ese famoso 2/3 del Congreso donde pudiesen volver atrás el veto y el veto no tuviese lugar, ¿qué otros, que ya lo anunciaron algunos asesores del presidente, de qué otros lugares podrían obtenerse los recursos que cubrieran ese agujero que el gobierno dice que le genera esta ley? El más fácil, el que yo digo, es decir, el bono se regula por decreto, es decir, se paga porque un decreto lo dice. Cambiar el decreto y decir, bueno, ahora le vamos a pagar el bono a las personas que tengan, por ejemplo, que diga que las personas que tengan solo como ingreso este haber previsional, eso le permitiría ahorrar. No lo veo tan complicado a la alternativa, lo que sí es un gran desgaste, ¿no? Un veto, una insistencia, Sí. me parece, ojalá que no pase, ¿no? Porque me parece institucionalmente algo negativo. Máxime, como digo, porque lo más importante no llegó todavía, es lo que hay que ver y requiere muchísima habilidad de negociación y técnica para decir cómo resolvemos este sistema que está quebrado. En tu plan de gestión que tenías pensado desarrollar en ANSES, ¿estaba la cuestión de plantear esta reforma de fondo de la que hablas? Mira, arrancamos más por la parte de la gestión. Es decir, de ordenar. El desorden del ANSES, bueno, me pareció este tema de los seguros como un tema, pero Claro, porque le expliquemos a la gente, Sergio, perdón, que Osvaldo Giordano, el cordobés que fue eyectado del gobierno, fue quien destapó la olla de la causa madre de los seguros en la que está imputado Alberto Fernández y luego, a partir de esta causa, todo el escándalo que conocemos respecto a la violencia Así de género, ¿no? Bueno, ahí nuestra prioridad era el orden, digamos, porque nos apremiaba una situación, digamos, económica de bastante caótica la parte administrativa de ANSES, pero sí, teníamos previsto empezar a abordar una cuestión más estructural, incluso convocando distintos sectores, centros de investigación, organismos internacionales y gente que conoce de este tema, que conoce experiencia internacional, a los fines de ir a una reforma integral. No solo de la movilidad, insisto, la movilidad es un tema, si se quiere, menor respecto a lo que se discute en el mundo, y lo vimos hace poco en Uruguay, Brasil, bueno, en Francia, los líos que se armaron con la reforma. Es decir, en todo el mundo es un tema complicado, y que se debate, se discute y que en la Argentina no está. Nuestra idea era hacerlo, pero bueno, obviamente no nos dio los tiempos. Y es una solución, digamos, solución que aparece como mágica a la que los funcionarios y políticos le transmiten a la gente, porque ya se trata de una cuestión biológica, además de una cuestión económica, de una cuestión social, que es que la humanidad envejece, cada vez tiene la longevidad es cada vez más larga, por otra parte hay menos hijos, por otra parte la clase pasiva aumenta, la clase activa disminuye, digamos, elevar la edad jubilatoria, ¿es una solución tal como la venden, como mágica? No,
Pero bueno, es cierto lo que vos señalás, la demografía está cambiando, por lo tanto es necio decir no adapto el sistema a la demografía, es ir contra la pared. En nuestro caso, tenemos un problema previo, que tal vez no lo tengan otros países, que es que tenemos muchas edades de retiro. En general se habla 65 años como el número mágico, el número general, pero mirando la realidad, la minoría de la gente se jubila a 65 años. Un montón de regímenes especiales en donde la edad es menor. Entonces, probablemente, y ese es uno de los temas a estudiar y a discutir y a ver cómo encarar, porque bueno, hay derechos adquiridos, bueno, es bastante complejo el tema. El primer paso sería homogeneizar, es decir, tender a que seamos todos más parecidos ante la ley y que el 65 no sea solo para algunos, sino para la mayoría. Puede haber alguna excepción, existe algún justificativo, pero no con la magnitud que tenemos nosotros, donde lo general pasa a ser lo específico, claro, y las reglas son las excepciones. Entonces, un cambio es ese, pero no es el único. Hay muchas cosas que uno puede rediseñar en el sistema previsional que te ayudan a la solvencia financiera y también a la equidad, porque también convengamos que nuestro sistema es muy injusto. Si por un lado vemos lo que vos señalás, gente en desamparo, pero por otro lado unos privilegios absolutamente irritantes. Eso también forma parte de una agenda y deberían ser cosas que deberíamos estar discutiendo. ¿Debería Córdoba accionar judicialmente contra la Nación para que se pague los fondos que debe pagar o enviar de la caja? ¿O hay margen para seguir esperando? Ya lo tiene al juicio, lo hicimos uno cuando yo estaba todavía en la gestión, se hizo otra presentación. No, yo creo que Córdoba tiene que, igual que el resto de las provincias, ¿cuántas son ejercer las provincias que no 13 provincias, 13. La mayoría, por lo menos las más grandes, han hecho planteos judiciales y es de estricta justicia. No es lógico que las provincias se priven de recursos porque hay impuestos coparticipables que van al ANSES, por ejemplo, todo el impuesto del cheque va al ANSES porque no se coparticipa, y esa plata ANSES la usa, por ejemplo, para cubrir el déficit de algunos sistemas, por ejemplo el de la Ciudad de Buenos Aires, o el de Mendoza, o el de Santiago del Estero. ¿Por qué no el de Córdoba, o el de Santa Fe, o Entre Ríos? Es decir, ahí hay algo tremendamente injusto y perturbador del federalismo, porque no es un tema menor, es decir, la magnitud de la plata hace que las cuentas públicas de una provincia que tiene la caja son diametralmente distintas a las otras. Más o menos el 10% de los recursos de Córdoba se pierden por esto, digamos, porque tiene que ir a la caja, mientras que Ciudad de Buenos Aires tiene 10% de esos ingresos para hacer obra pública, bueno, para hacer lo que vemos, ¿no es cierto?, cuando vamos a Buenos Aires. Entonces, ahí hay un desequilibrio muy grande, una asimetría muy grande que hay que corregirla, y ahora, digamos, la única manera que tiene la provincia de hacerlo es vía judicial, ante la no respuesta del Ejecutivo. ¿De jubilación estamos? ¿Estamos? Sí, vamos, porque sacamos los colmillos ahora. No, bueno, quisiéramos aprovechar la presencia. Ustedes me invitaron a hablar de jubilación, así que no, pero ahora queremos a la aprovechar factura. tu presencia aquí, porque bueno, han surgido algunos datos relevantes relacionados con la economía en general. El ministro Caputo ha dicho que la inflación de septiembre va a ser más baja de lo esperado, por lo tanto, medio que gambeteó la de agosto, que se presume que no va a ser menor, por lo menos a lo que el propio gobierno predecía. Entonces la pregunta es la que te hicimos en tu anterior visita. ¿Qué pasa con la economía? Ya no es la pipa de Nike, ya es una línea horizontal. ¿Crece, no crece? Hay síntomas de alivio, diría yo. ¿En serio? Sí. Primero los ingresos de la gente. Estamos hablando, por ejemplo, de los jubilados. Las jubilaciones llegaron a un piso histórico en febrero o marzo y hay una leve recuperación. Los salarios lo mismo, más los salarios formales que los informales, hay un alivio, hay un poco más de crédito que no había, y bueno, de un piso también hay un poco más de crédito, y eso, bueno, el agro tuvo un año muy malo el año pasado, este año con la no sequía, digamos, mejora. Entonces, si uno ve el tablero, diría, hay una situación como que lo peor ya pasó, es decir, como que ahora hay un alivio. Con razón, Caputo dice, bueno, no se ilusionen mucho, es lento, no va a ser una B corta, creo que eso ya lo dijo claro, es bastante lento, pero hay nubarrones también, hay incertidumbres. Leí el otro día las calificadoras de riesgo, están diciendo bueno, que Argentina podría no pagar la deuda, hay problemas. Entonces, yo coincido, creo que lo hablamos la otra vez, decir, bueno, la orientación es correcta, es decir, este es un cambio disruptivo
muy profundo respecto a lo que era la Argentina del pasado, tiene claro, digamos, la importancia de no gastar más de lo que tiene el Estado está en equilibrio, pero bueno, en el medio hay un montón de factores que la complican, y probablemente yo creo que lo más la complica es se ha obsesionado, digamos, con bajar la inflación cuando las condiciones no te dan para eso. Es decir, como que te has puesto una meta demasiado exigente para los instrumentos que tenés, máxime con un gobierno que le pasa lo que hablamos recién, ¿no? Que tiene una enorme capacidad para instrumentar cambios. Es decir, que tiene la idea del cambio, pero después, a la hora de ir al Congreso, mete la pata, y incluso hasta a la hora de instrumentarlo le cuesta, con lo cual, con más razón, no debería ser tan exigente en la baja de la inflación. Recién hablabas de la inequidad que hay en el cómo se reparten esos fondos en la caja. Lo planteas en tu libro cuando hablas del federalismo, y ahora estamos conociendo que Jorge Macri se está quejando porque le están cortando algunos subsidios al transporte. ¿Es posible o es una idea romántica pensar en que de una vez por todas haya un reparto equitativo y este famoso federalismo pueda ponerse en marcha? Acá los recursos para el transporte son cero. En Buenos Aires todavía siguen, pero algo se está haciendo. ¿Ves que sea el inicio de un cambio hacia eso? De manera tumultuosa se está dando, porque yo creo, yo me acuerdo, lo hablamos en la época que estaba el gobierno de Cambiemos, me peleé varias veces, incluso en el sentido figurado, ¿no? Con el ministro, con Lacunza, el ministro de la provincia de Buenos Aires, diciéndole, miren, los servicios públicos, el transporte, el agua, de Ciudad de Buenos Aires, del AMBA, debería estar a cargo de ustedes, ¿no? ¿Por qué tiene que la nación regularlo y financiarlos? Así que veo bien, digamos, que no sé si en el fondo están pensando en eso o es simplemente porque no hay plata y le dicen, bueno, te tiro esto, pero en la práctica creo que es muy bueno que le diga, es ilógico que el presidente de la nación sea el intendente de la Ciudad de Buenos Aires y fije el precio del boleto, lo regule, los subsidios y demás. Es un problema de la Ciudad de Buenos Aires o de cada uno de los partidos del conurbano, los que tienen que resolver cómo lo hacen, de la misma manera que lo hacemos nosotros en Córdoba y bueno, y Villa Allende se la arregla, digamos, sí. No tiene ninguna razón por la cual el presidente estuviera, por ejemplo, viendo cuánto paga el boleto de Villa Allende a Córdoba. Bueno, ¿puedo ir con una política? Sí, sí, puedo ir. Y yo quiero cerrar con una para la gente. Dale. Para que lo vamos a usar también de consultor económico para la clase media. Bueno, yo voy a refrescar una pregunta, voy a poner, ¿cómo se dice? F5, ¿no? Sí. F5, una pregunta que te hicimos la última vez de la visita, pero el escenario está cambiando. El exgobernador Juan Schiaretti lo vemos mucho más activo, se está hablando de la construcción ya muy concreta de un espacio grande, se está conformando el partido Hacemos por Argentina en distintos distritos, y mucho se sigue hablando de la posibilidad de tu candidatura a diputado de la Nación. ¿Te gustaría? ¿Se ha avanzado algo en eso, encabezar la lista? ¿Es hoy quizás una posibilidad o...? Mirá, me parece... ¿Está pensando cómo responderme? No. Me hace acordar al gobierno cuando dice, bueno, no me importa si las leyes no se aprueban, total espero el año que viene, que gano las elecciones y a partir de ahí lo voy a hacer. Falta un año y pico, digamos, y el país está en una situación tremendamente delicada, como les decía recién, mucho más complicado de lo que parece, porque bueno, en el fondo, como les decía, los síntomas son de alivio, pero abajo hay un montón de problemas. Entonces, estar pensando del año que viene, me parece... Bueno, pero el gobernador el exgobernador está trabajando en eso. Me parece, ¿no? como está yo construyendo, pero no se construye como de yo un día estoy para trabajando, ¿no? en el liderazgo de la Fundación Mediterránea, involucrado en temas de políticas públicas de ese aspecto, me parece muy bien que el gobernador, que no tiene responsabilidades hoy de gestión, que esté pensando. Me parece un aporte además muy valioso por el momento que está y que lo esté poniendo. Pero de ahí a pensar quiénes son los nombres, que me parece totalmente fuera de lugar, e incluso hasta irritante para la gente, ¿no? Que la gente tiene los problemas hoy y le digamos, no, esperá hasta el año que viene, que cuando ganemos vamos a ver qué hacemos. Digo, me parece fuera de lugar. Bueno, para la gente entonces, hay un sector de la sociedad que obviamente se ha caído del sistema, que bueno, que enfrenta problemas que seguramente los discutiremos en otra oportunidad, pero hay un sector de la sociedad que se encuentra ante una realidad en esta Argentina tan cambiante de que no sabe qué hacer con los pocos pesos que le sobran. No sabe qué hacer porque el dólar está relativamente planchado, porque la inflación no está alta en términos comparativos. ¿Qué hace una persona de la
tan mentada clase media que tiene unos pesos y no quiere que se les desvaloricen. Los gasta en productos, los mete en plazo fijo, compra dólares, ¿qué hace? No soy la persona más indicada para responder, pero todo depende del plazo, ¿no? de cuándo yo necesito. Hoy hay opciones en el mercado, digamos, no hay riesgo de que se caigan los bancos, bueno, unas cosas que en algún pasado en la Argentina pasó, ¿no? Comprar dólares y guardarlo bajo el colchón porque todo lo demás es riesgo. Hay opciones de inversión en el banco de distinto riesgo que está muy relacionado con el plazo. Entonces, por ahí, si yo lo estoy ahorrando porque a fin de año me quiero ir de viaje y bueno, algún tipo de un fondo común de inversión con cierta liquidez es bueno. Si lo tengo para muy largo plazo, bueno, podría una inversión un poco más arriesgada. Pero hay opciones. En principio el dólar está planchado, pero sabemos, ¿no? que eso es transitorio, con lo cual si lo vas a tener por un tiempo, siempre es mejor tenerlo en dólares que en pesos. Pero depende mucho, ¿no? de cada uno. Está bien. Gracias, Giordano, por esta Osvaldo. visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿seguimos? Dale. Seguimos con la segunda mañana por Telefe.